Buenos días, buenos días. Hoy vamos a hacer la oración contra el cáncer. En nombre de Jesús. Toda persona que va a escuchar esta oración o bien este audio que recibe su milagro en nombre de Jesús. Empezamos. Señor, te digo gracias por esta mañana para guardarme, para guardar a mi familia, para guardar a mi casa, para guardar a mis hijos. Te digo gracias por mi salud. Te digo gracias por el aliento que tú me has dado esta mañana. Te digo otra vez gracias porque mis ojos han visto esta mañana. Mucho no ha visto esta mañana. Mucho está a los médicos, a los hospitales. Pero tú, Señor, me has guardado porque tú me has protegido. Por eso, Señor, te digo gracias. Hoy, Señor, te digo otra vez gracias por mi vida. Te digo gracias por toda la gente que me rodea en este momento. Pero, Señor, hoy yo vengo adelante de ti porque tu palabra dice que tú no es un hombre para mentir, ni un fils de hombre para arrepentir. Señor, yo vengo con tu palabra. Tú dices venir a mí, vosotros que está cansado. Yo lo daré el reposo. Señor, yo soy cansado con esta enfermedad. Esta enfermedad que me está quemando. Esta enfermedad que se me está matando. Pero hoy yo vengo a dejar esta enfermedad en tu pie. Yo vengo a dejar esta enfermedad en tu pie. Yo vengo a dejar este virus en tu pie. Porque tu palabra dice mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Donde vive el Espíritu Santo no hay enfermedad. Donde vive el Espíritu Santo no hay enfermedad. Por eso yo declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso yo declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La sangre de Jesús fue derramado por mí. Porque la palabra, Señor, tu palabra dice, con tu sangre yo soy curado. Por eso yo vengo a derramar la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús entre en mi vena, que la sangre de Jesús entre en mi cuerpo, donde había cáncer. Oh, cáncer, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Cáncer, yo te maldicio de tus raíces, porque la sangre fue derramada a la cruz de Golgotha. Por mí la sangre fue derramada, por mí la sangre fue curada. En nombre de Jesús, l'enfermedad de cáncer, yo te quemo en nombre de Jesús. Le sangre de Jesús te détruit. La sangre de Jesús te détruit. La sangre de la rédemption, la sangre de Jesús, la sangre que fue derramado, la sangre de Jesús. Yo profetizo que donde hay el Espíritu Santo no hay enfermedad. La enfermedad de cáncer, tú sales en mi cuerpo. El virus de cáncer, tú sales en mi cuerpo, tú sales en mi vena, tú sales a todo lado donde tú estás. La sangre de Jesús entra en mi cuerpo. La sangre de Jesús regenera mi cuerpo. La sangre de Jesús regenera mi ADN. La sangre de Jesús regenera todo que el cáncer fue. Todo que ha destruido el cáncer, pero la sangre de Jesús entra en mi vena, entra en mi cabeza, entra en mi pecho, entra en nombre de Jesús. La sangre, yo llamo la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús entra, la sangre de Jesús entra. El fuego del Espíritu Santo va quemando el virus de cáncer. El fuego del Espíritu Santo. Oh, como mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No hay donde hay el Espíritu Santo. Oh, no evita la enfermedad. Por eso yo imploro, Señor, manda tu fuego. Que tu fuego entre en mi vena. En la raíz donde está el cáncer. Oh, que va quemando, va quemando, va quemando. En nombre de Jesús. Oh, Señor, te digo gracias. Porque hoy, Señor, tú me has curado. Yo te digo gracias por mi sanidad. Yo recibo mi sanidad. Yo profetizo. En mi cuerpo no hay más cáncer. Yo profetizo. La sangre fue derramado por mí. Oh, yo profetizo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Donde hay el Espíritu Santo, no hay una enfermedad que puede habitar. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En nombre de Jesús, Señor, te digo gracias. Gracias para curarme. En nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a hacer una primera recomendación.
Y primera recomendación es en el libro de Santiago 5:14. La palabra de Dios dice, cuando una persona está enferma, que llama a los ancianos de la iglesia, lo va a ungir con un aceite y la persona va a ser curado. Dios no miente por su palabra. Por eso tú vas a ir, vas a comprar una unción si tú no tienes un aceite de oliva. Tú lo vas a llevar a tu pastor si tú tienes una iglesia. El pastor te va a consagrar este aceite, va a ser menos el fuego del Espíritu Santo. Durante una semana, 3 veces al día, por la mañana, a la madrugada, antes que se levante el sol. Tú vas a hacer esta oración y luego tú vas a ungir. Y a la mediodía tú vas a hacer esta oración, tú vas a ungir. Por la noche, antes de dormir, a las 12 de la noche, por ahí, tú tienes que levantar para hacer esta oración y tú vas a ungir. Cuando tú unges, tú tienes que declarar. Tú tienes que profetizar que tú estás sanada. Tú tienes que profetizar que todo tu cuerpo, todo que el cáncer había quemado, la sangre de Jesús regenera. La unción que es el fuego del Espíritu Santo quema el virus de cáncer. Tú tienes que hablar porque Dios ha creado el mundo con las palabras. Dice eso, otro. Si tú no tienes una iglesia, que tú congregas, tú compras una unción y tú lo levantas. Tú dices, Señor, yo levanta esta unción, no sea más una unción, que sea el fuego del Espíritu Santo. Cuando yo lo pongo donde está el cáncer, que el fuego quema todo virus, todo de cáncer. Tú lo vas ungiendo, pero antes de ungir, tú tienes que levantar tu mano. Tú dices, Señor, mi mano yo lo dejo, yo consagro esta mano. No sea más mi mano, que sea tu mano. Y luego tú consagras tu mano. Tú dices, Señor, esta mano no es más mi mano, es tu mano. Yo lo lavo con la sangre de Jesús. Y tú vas ungiendo la misma una semana, 3 veces, como yo he dicho, en nombre de Jesús. Otra segunda recomendación, si tú no has recibido al Señor Jesucristo de Nazaret como tu Señor y tu único Salvador, tú vas a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te invito a que entre en mi vida, en mi casa, en nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia para congregarte, que el Espíritu de Dios te dirige a una iglesia que te va a ayudar a crecer en la palabra de Dios, porque Dios ha creado el mundo con su palabra. Que Dios te bendiga en nombre de Jesús. Felicitaciones porque tú ya estás curado en nombre de Jesucristo de Nazaret, donde el médico no puede, pero nuestro Dios puede. El poder de Dios te visita esta mañana. El fuego del Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén.